tal? Espero estén bien. El día de hoy les traemos un nuevo video sobre una investigación cualitativa. Y el título es Pensé que lo conocía. Acompáñenme. Pensé que lo conocía. En el marco conceptual tenemos el planteamiento del problema. En Guatemala se han vivido violaciones donde no se conoce el perfil correcto de un violador. Durante un estudio realizado por el OSAR, Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, se han demostrado que del 13 de marzo del presente año al 17 de julio se llegó en un registro de 1.486 casos de violación, entre ellas niñas y adolescentes. Por lo que el COVID, el confinamiento y las restricciones no pararon las violaciones. Esto sugiere que el violador pudo haber estado en casa y no lo sabemos porque no conocemos un perfil válido. Preguntas de investigación. ¿En qué momento la víctima se da cuenta que está siendo acosada y violentada? En el momento en que la víctima no da su permiso o si alguien la obliga a hacer algo sexual sin su consentimiento. ¿Una violación en la niñez es un factor fuerte para convertirse en un violador? Repercute en el desarrollo de la víctima, ya que desea desatar su frustración ante otras personas después de lo que vivió. Objetivo general. Llegar a conocer la personalidad del violador para poder identificar momentos de riesgo. Objetivos específicos. Describir cada aspecto de la personalidad del violador. Determinar la personalidad del violador si es genética o es aprendida. Justificación. El motivo de la presente propuesta de investigación es poder ayudar a las futuras víctimas y poder intentar remediar el dolor causado en las víctimas del pasado. Si bien ya conocemos los problemas de las personas que han sido violentadas y se les ha negado la libertad del poder escoger en qué momento de la vida pueden tener relaciones o con quién, ¿por qué debemos de dejar que otros en un futuro se las quiten a las demás chicas y chicos? Esta no solo se enfoca sobre las mujeres, sino en víctimas, niñas, niños, hombres, mujeres, privados y privadas de libertad. Tenemos que llegar a la profundidad de lo que pasa en la cabeza de un individuo o individua. Al poder reconocer lo que llamamos perfil psicológico de un violador, podremos prevenir que éste pueda actuar ante otras personas o incluso ante los que estén leyendo esta investigación. Por lo tanto, debe de ser de alto impacto el poder conocer su perfil. Delimitación. Espacial: hombres y mujeres de 12 a 40 años de edad del municipio de Tecumumán del departamento de San Marcos. Temporal: de agosto a octubre del 2020. Marco operacional. Cronograma. Del 8 de agosto al 30 de agosto se tuvo como actividad recopilación de datos sobre violaciones. Se encontró toda la información posible sobre las violaciones que se han llevado a cabo durante el año 2020. Del 1 de septiembre al 29 de septiembre se realizó el modelo de investigación. Del 1 al 8 de octubre se realiza el video explicatorio del modelo de investigación y se publica el video con la investigación. Presupuesto: 100 quetzales de electricidad, 300 quetzales de internet. Marco metódico. Población y muestra. La investigación se va a realizar en mujeres y hombres de 12 a 40 años de edad del municipio de Tecumumán del departamento de San Marcos. Área de estudio. Buscaremos a víctimas que estén dispuestas a dar un testimonio sobre el posible perfil del violador antes de perpetuar el acto. Tipo de estudio. Nuestro estudio será completamente cualitativo, porque analizaremos los testimonios, observaremos las actitudes y compararemos perfiles. Métodos de recolección de datos.
Mi investigación se llevará a cabo en un banco de datos bajo unas entrevistas sobre testimonios a víctimas de una violación. Antecedentes. Perfil psicológico de delincuentes sexuales. Un estudio clínico con el MCMI del Dr. Milton realizó una evaluación del estilo de personalidades y síndromes clínicos a un total de 90 varones, penados ingresados en prisión y divididos en 3 grupos en función del delito cometido, con objeto de comparar sus perfiles psicológicos. Los grupos están formados por personas que han cometido 3 tipos de delitos: delitos sexuales contra víctimas adultas, delitos sexuales contra menores y delitos no sexuales. A todos ellos se les ha administrado el inventario clínico multiaxial de Milton, obteniendo así un perfil psicológico y comparando sus puntuaciones. Los resultados indican que los delincuentes sexuales de menores presentan menos alteraciones estables en la personalidad y rasgos de personalidad de menor gravedad que los delincuentes sexuales de adultos y los que han cometido delitos no sexuales. Demografía. Tecomumán es municipio del departamento de San Marcos. Cuenta con 38.000 habitantes en el último censo del 2010. Su densidad es de 163.085 kilómetros cuadrados entre sus habitantes. Conceptos. Violación. Se entiende como violación aquella agresión de índole sexual a través de la cual un individuo mantiene relaciones sexuales no consentidas con otro. Estas relaciones se llevan a cabo en oposición directa a la persona víctima de agresión, empleando para ello la coacción, la fuerza o elementos que nublen el juicio de la víctima, como las drogas. Si bien generalmente se piensa que la violación incluye penetración, esto no es necesariamente así. Las principales secuelas de la agresión sexual. Si la violación es vivida con violencia, es frecuente que la víctima presente evitación de situaciones y lugares que le recuerden al suceso, además de flashbacks, síntomas depresivos y disociativos y otros síntomas, siendo uno de los motivos más frecuentes y estudiados de trastorno por estrés postraumático. En muchos casos, esto provoca que la persona atacada tenga miedo de denunciar el abuso, sea porque se resiste a aceptar lo que ha vivido o bien porque considera que no va a ser comprendida o incluso que van a ser culpadas de la situación. Es por ello que es necesario la concienciación a nivel social y el trabajo psicológico en relación a prevenir, detectar y tratar casos de violación o otras agresiones. Afortunadamente, cada vez más casos denuncian a sus agresores. Tipos de agresor sexual. Una vez entendido el concepto de violación, podemos pasar a intentar definir un perfil psicológico común a todos los violadores. Sin embargo, los diferentes estudios y expertos que han tratado el tema se han encontrado con un problema. Existe una muy amplia diversidad de motivos y maneras por la que el sujeto decide forzar a otros a mantener relaciones. Algunos tipos de agresores sexuales son los siguientes: violador circunstancial, ocasional o oportunista. Se trata de sujetos que se valen de una situación o acontecimiento con el fin de realizar la violación. Es el caso de violaciones durante fiestas y eventos. No solo suele tratarse de agresiones planificadas de antemano. Es posible que actúen bajo el efecto del alcohol o drogas, o que se aprovechen de que la víctima las ha consumido para actuar y forzar la consumación del acto sexual. Violador explosivo. Este tipo de violador busca someter a su víctima fruto de un impulso violento de dominación. Tiene marcado el objetivo de realizar una agresión sexual siendo indiferente. Para él la violación es claramente un acto de poder y violencia, y no tanto uno sexual. Si bien esto se da también en el resto de tipos de violadores, no de un modo tan evidente. Violador furioso. Este sujeto utiliza la violación como acto de castigo contra alguien a quien considera representante del género, grupo social o colectivo que le ha producido algún tipo de prejuicio, real o imaginario. Es decir, que experimenta la violación a través de un claro sesgo basado en estereotipos y en ocasiones contenidos políticos. Violador en busca de confianza o comprensión.
Se trata de un tipo de violador que tiene una percepción distorsionada de la relación entre el agresor y el agredido. El agresor considera que su actuación hará disfrutar a la víctima y acercará a la persona objeto de su deseo, pudiendo llegar a establecer una relación romántica. Violador sádico. En este tipo de individuos se observa una vinculación entre la excitación sexual y la agresividad. El inicio de una interacción que el sujeto considera excitante puede provocar que la agresividad del sujeto aumente y experimente impulsos agresivos hacia su víctima, forzándola. No es infrecuente que presente trastorno antisocial y la parafilia conocida como sadismo sexual, y que en el caso de la violación se expresa de forma directa, sin filtros. Tipos de agresor sexual. Una vez entendido el concepto de violación, podemos pasar a intentar definir un perfil psicológico común a todos los violadores. Sin embargo, los diferentes estudios y expertos que han tratado el tema se han encontrado con un problema. Existe una muy amplia diversidad de motivos y maneras por la que el sujeto decide forzar a otros a mantener relaciones. Algunos tipos de agresores sexuales son los siguientes: violador circunstancial, ocasional o oportunista. Se trata de sujetos que se valen de una situación o acontecimiento con el fin de realizar la violación. Es el caso de violaciones durante fiestas y eventos. No solo suele tratarse de agresiones planificadas de antemano. Es posible que actúen bajo el efecto del alcohol o drogas, o que se aprovechen de que la víctima las ha consumido para actuar y forzar la consumación del acto sexual. Violador explosivo. Este tipo de violador busca someter a su víctima fruto de un impulso violento de dominación. Tiene marcado el objetivo de realizar una agresión sexual siendo indiferente. Para él la violación es claramente un acto de poder y violencia, y no tanto uno sexual. Si bien esto se da también en el resto de tipos de violadores, no de un modo tan evidente. Violador furioso. Este sujeto utiliza la violación como acto de castigo contra alguien a quien considera representante del género, grupo social o colectivo que le ha producido algún tipo de prejuicio, real o imaginario. Es decir, que experimenta la violación a través de un claro sesgo basado en estereotipos y en ocasiones contenidos políticos. Violador en busca de confianza o comprensión. Se trata de un tipo de violador que tiene una percepción distorsionada de la relación entre el agresor y el agredido. El agresor considera que su actuación hará disfrutar a la víctima y acercará a la persona objeto de su deseo, pudiendo llegar a establecer una relación romántica. Violador sádico. En este tipo de individuos se observa una vinculación entre la excitación sexual y la agresividad. El inicio de una interacción que el sujeto considera excitante puede provocar que la agresividad del sujeto aumente y experimente impulsos agresivos hacia su víctima, forzándola. No es infrecuente que presente trastorno antisocial y la parafilia conocida como sadismo sexual, y que en el caso de la violación se expresa de forma directa, sin filtros. Características de un violador. Si bien es cierto que debido a la elevada diversidad de variables que influyen en la perpetración de un acto de este tipo, no se puede hablar de un único perfil de violador. Es posible realizar una serie de variables que, si bien no se aplican a todos los casos, son muy comunes entre los diferentes tipos de agresores sexuales. Es importante remarcar, no hay un único prototipo de violador, y las siguientes características, si bien pueden ser comunes, no identifican a todos los violadores. No tienen por qué tener una personalidad extraña. La mayor parte de las personas no cometen violaciones. Esto puede hacer pensar que un perfil típico de violador ha de ser el de alguien con enormes particularidades, características que no tienen la mayoría de las personas y que hacen que en su día a día sean personas solitarias y sin contacto normal con la sociedad. Si bien en algún caso concreto esto puede llegar a ser cierto, en general esto no es verdad. Una gran mayoría de violaciones son llevadas a cabo por sujetos con una personalidad dentro de lo normal y que tienen amigos, familia, trabajo. De hecho, muchos de ellos son personas con pareja, con la cual generalmente mantienen relaciones de forma convencional. Poder, no sexo. Una de las características más comunes de la mayor parte de violadores es que el objetivo real de su acción no es obtener gratificación sexual.
En su mayoría, las personas que cometen una violación sabiendo qué están haciendo, buscan y se ven atraídos por la idea de ejercer dominación, de hacer que otras personas hagan algo en contra de su voluntad y obedeciendo al interés del agresor. Dicho de otro modo, en una violación lo que se busca no es únicamente sexo, sino que también y especialmente lo que se busca es el ejercicio del poder. Tienden a buscar víctimas que consideran más débiles. Si bien se ha dado casos en que la víctima es alguien físicamente más fuerte que el agresor, por norma general los individuos que cometen agresiones sexuales buscan víctimas que consideren físicamente más débiles que ellos o de las que conocen puntos débiles a aprovechar. En cualquiera de los dos casos, la elección de víctima está vinculada a la posibilidad de ejercer el poder o bien sobre alguien a quien creen que pueden someter, o sobre alguien que consideran por encima y a quien quieran ver humillado o humillada y por debajo de sí mismos. Sentimientos de inferioridad y frustración vital. Otro de los elementos que comparten la mayoría de los violadores es la presencia de un elevado sentimiento de frustración e inferioridad que pueda llegar a ser expresado mediante las explosiones de violencia. Si bien no tienen por qué demostrarlo en la mayor parte de las facetas de su vida diaria e incluso pueden llegar a actuar de una forma prepotente. Estos sentimientos de inferioridad pueden provocar una reacción en forma de deseo de dominar al otro, un deseo que en algunas personas puede desembocar en una agresión sexual. Poca capacidad de empatía. Se produce la agresión sexual por el motivo que sea. En general, los violadores tienen una capacidad de empatía muy limitada o inexistente. Así, el agresor sexual no puede, no le importa o elige no pensar en que supone la violación para la víctima. O bien, que llega a considerar que la satisfacción de su deseo de poder de sexo merece el sufrimiento de la víctima. Esto es visible en muchos de los casos que indican que la víctima en realidad sí quería mantener relaciones o que en el fondo disfrutó de la situación. No anticipación a las consecuencias. Se ha observado que muchos violadores nunca pensaron en qué podría pasar después de cometer el acto, si el caso sería investigado o si serían encontrados y detenidos. Este refleja un cierto déficit a la hora de participar las consecuencias de sus propios actos, sean estas para sí mismos o para otros. Este factor no sería determinante para las personas que lo que en realidad buscan son las consecuencias en sí del acto más que el propio acto. Posible historia de abuso o aprendizaje de una sexualidad coercitiva. Al igual que ocurre con la violencia de género, muchas personas que en la actualidad cometen delitos sexuales han sido a su vez abusados o maltratados en la infancia, o bien han sido testigos de abusos hacia otros familiares significativos. Esto provoca que a la larga puedan llegar a identificar la coerción como un modo normal de proceder, y que aunque sepan que socialmente está mal visto, puedan sentir el impulso de cometer el acto. Consideran que tienen derecho a cometer la agresión. En un gran número de casos, los individuos que cometen violaciones consideran que tenían derecho a forzar a la víctima, en ocasiones por razones culturales. Así, las agresiones sexuales son más frecuentes en personas y regiones en las que aún persiste una cierta consideración de superioridad del hombre entre la mujer, o bien consideran que sus necesidades están por encima de los demás. Culpabilizan a la víctima. Parte de los sujetos que cometen violaciones suelen indicar que la culpa de la situación es de la propia víctima. Frases como "va provocando", "en el fondo quería", y variantes de ellas son frecuentes en agresores sexuales que han sido detenidos, evitando hacerse cargo de la situación y excusándose.